también staff de la unidad de urooncología de la Fundación Puigvert y hoy en día encargado de lo que corresponde a la patología oncológica renal. Así que la opinión de estas dos personas sumamente calificadas en los temas que vamos a abordar. Óscar nos va a hablar de la cirugía preservadora de nefrona en tumores renales complejos. Es muy importante. El tema del cáncer renal en los últimos años para los urólogos ha sido sumamente importante por su relevancia en cuanto a números nuevos de casos, pero también muertes. Hacia el año 2000 eran aproximadamente unos 35.000 casos al año y unas 12.000 muertes solo en los Estados Unidos, pero este número ha ido aumentando en los últimos 20 años y ha aumentado a un 2% anual, lo cual no es poca cosa, y hoy en día casi 40.000 personas fallecen de cáncer renal en toda Europa, y es uno de los cánceres más importantes del manejo urológico, ya que es donde nosotros prácticamente tenemos la última palabra y la última decisión. Corresponde un 3% del total de todos los cánceres, y en este primer tema que vamos a abordar, que es el manejo de las masas renales pequeñas, tiene real importancia porque en consecuencia el desarrollo de las técnicas de imágenes y de la estandarización del uso de imágenes para las evaluaciones médicas en general, el diagnóstico de los tumores pequeños corresponde más o menos a un 70-80% del total. Ya Tony nos dirá las cifras con más precisión, pero sabemos que estas masas renales pequeñas tienen poco o poca capacidad metastásica, dependiendo también de algunos factores, y esperamos que Antonio Rosales en esta exposición nos clarifique todos los puntos, sobre todo a cuáles vamos a operar, cuáles no, si es que hay algún lugar para la biopsia renal, si es que lo vamos a seguir, cómo lo vamos a seguir. Y eso es la importancia, la relevancia que tiene la exposición de Tony el día de hoy. Y Tony, te dejo para que compartas con nosotros, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar la gratitud por la invitación y el abrazo fraternal a todos los compañeros venezolanos que están dispersos por todo el mundo. Bueno, sin más dilación, sí que es verdad que la masa renal pequeña, como has dicho, es un pastel que interesa a muchas partes de la economía médica, ¿no? Es terreno del urólogo, es terreno del internista, porque muchas veces se diagnostican pues chequeos básicos que hacen los internistas, los médicos de cabecera. Es terreno también del radiólogo intervencionista, porque quiere su parte en la parte del tratamiento, del oncólogo, etc. Bueno, los oncólogos, la verdad... Me avisa si puedo, por favor. ¿Perdón? Bueno, que el oncólogo quiere muchas veces la mayor parte de la patología. Escuché en la conferencia lo que te dije. En la opción terapéutica de las guías europeas, la opción terapéutica del tratamiento de las masas renales pequeñas está estas cuatro, ¿no? La nefrectomía parcial, la ablación con crío o con radiofrecuencia y la vigilancia activa. Hemos de tener en cuenta, como decías tú, una serie de factores para valorar cómo hemos de aproximarnos a esta patología. Entre el 60 y 70% de las masas renales pequeñas son menos de 4 centímetros. El 80% de las masas renales pequeñas son malignas, pero entre un 15 y un 20% son de alto grado, forman 3 y forman 4. La media de crecimiento es baja, que va de 0 a 6 milímetros por año, pero la ausencia de crecimiento, todos sabemos que no implica una patología benigna, sino que hay muchos tumores renales, sobre todo los cromófobos, que tienen una tasa de crecimiento muy reducida. La definición de progresión es el doblaje del volumen en un año o cuando se sobrepasan los 4 centímetros, que deja de ser, por definición, masa renal pequeña y hemos de ingresar al paciente en otro tipo de protocolo de tratamiento de seguimiento. Las masas por encima de los 2,5 centímetros está establecido que crecen más rápidamente que las menores, sobre todo en pacientes jóvenes, por debajo de los 60 años, y presentan un crecimiento algo más rápido que los que son mayores de 60 años. El 75% de las masas renales crecen durante el seguimiento y el 45% de los pacientes que entran en programas de vigilancia activa,
cuando la masa es menor de 3 centímetros, se acaban operando. Es decir, que aproximadamente la mitad de los pacientes que han entrado en programas de vigilancia activa, en el transcurso de su vida, entre comillas, urológico, acaban sufriendo una intervención quirúrgica o una crioterapia o alguna maniobra agresiva para su tumor. Aproximadamente 1 de cada 4 pacientes candidatos a cirugía renal presenta algún grado de insuficiencia renal. Y esa proporción aumenta casi al 40%, casi al 50% por encima de los 70 años. La nefrectomía parcial se asocia, y eso lo sabemos todos bien, a una menor tasa de insuficiencia renal que la nefrectomía radical en el seguimiento de estos pacientes. Y los pacientes que se someten a nefrectomía radical se asocian también a un incremento de mortalidad, sobre todo relacionado con los efectos cardiovasculares. El tratamiento activo de la masa renal pequeña en pacientes que tienen más de 71 años, eso es un tema importante, no interfiere en la mortalidad global cáncer específica de estos pacientes. Eso sí, eso cambia cuando el tumor crece y aparece el T2 por encima de los 4 centímetros. El riesgo de metástasis es bajo, del 0 al 5,2% en lesiones pequeñas. Y este riesgo aumenta 3,5% por cada centímetro que crece la masa renal. Las guías clínicas aconsejan la cirugía parcial en este tipo de lesiones, pero su penetrancia ha ido estableciéndose lentamente. Por ejemplo, en el año 2009 en Estados Unidos... Perdón, pueden cerrarlo. Disculpa, Tony. Cierren los micrófonos, por favor, de los participantes. Fran, ciérrele los micrófonos, Fran. Francisco. Francisco. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Adelante, Tony, continúa, perdón. La penetrancia de este tipo de técnicas se introdujo lentamente. Fijaros que en el año 2009 y 2010, en Estados Unidos, solo la mitad de los pacientes se les hacía algún tipo de cirugía parcial. Esto, afortunadamente, pues 10 años más tarde ha cambiado y la nefrectomía parcial hoy en día en tumores renales pequeños es mandatorio, es la técnica que se hace de forma más habitual. Muy bien. Este es un diagrama que publicó Robert Uzo, que para mí es un hombre que tiene las ideas muy claras. Delante de una masa renal pequeña, el urólogo tiene esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Lo saco? ¿Le hago una ablación o lo observo? ¿No? Uzo estableció que para el manejo terapéutico de la masa renal pequeña era importante valorar diferentes tipos de riesgos. El riesgo tumoral, el riesgo que puede tener el paciente intrínseco, la experiencia quirúrgica del cirujano y el riesgo hospitalario. Y esto nos va a llevar a una decisión terapéutica. Para realizar este tipo de diagnóstico y este tipo de estrategia, es muy importante el estudio radiológico de estos pacientes. El TAC con reconstrucción 3D para soporte arterial es sobre todo vital. Y la imagen en 3 dimensiones hoy en día, tal como propuso Gill en este Journal of Urology del 2011, nos va a dar una idea tridimensional de dónde se localiza la lesión para poder tratarlo de forma más adecuada. No es lo mismo un tumor de 1 centímetro o de 2 centímetros en el ilio renal que en la parte periférica del riñón, en la parte cóncava y convexa del riñón, que será mucho más asequible a una nefrectomía parcial laparoscópica o robótica o a una ablación con radiofrecuencia o crioterapia. Un tumor que nace en el seno, cuanto más pequeño es, mejor tratarlo cuando sea de 1 centímetro, centímetro y medio, y no que crezca y pueda lesionar el ilio renal y dificultar muchísimo la cirugía o la ablación del mismo. Desde el punto de vista radiológico, hoy en día nos hemos ido acercando a un intento de diagnóstico de los tumores según su característica radiológica. Fijaros que el carcinoma de célula renal y el carcinoma y el oncocitoma y el cromófobo tienen una absorción de más unidades Hansfield que lo que pueda tener, por ejemplo, el papilar, ¿no? Que es muy bajo. Hoy en día, los estudios con PEC-TAC, con Tecnecio 99, pueden realmente diferenciar entre
el carcinoma de células claras y el carcinoma papilar del oncocitoma. Sabemos que aproximadamente un 20% de las masas renales pequeñas son benignas. Si son benignas, sería ideal no tratarlas. Muchos de los urólogos, la mayor parte, nosotros no hacemos biopsias de las masas renales pequeñas. ¿Por qué? Porque sabemos que entre un 15 y un 20% las biopsias saldrán con parénquima normal y el patólogo no nos podrá diferenciar si es un tumor maligno o es benigno. El PET-TAC con tecnecio de este tipo, fijaros que cuando hay un realce rápido con un SPECT-TAC cálido, es típico de oncocitoma. Y esta imagen nos puede diferenciar entre el carcinoma de células claras o papilar del oncocitoma, con lo cual esto nos cambiará la actitud en cuanto a estos pacientes. Yo creo que el futuro va a ir por aquí, va a ir en intentar mejorar las técnicas de diagnóstico para establecer el tratamiento adecuado. El riesgo tumoral depende también de las características del tumor, del tamaño, de la edad del paciente, de la localización, etc. Entonces, se han utilizado diferentes normogramas. Por ejemplo, el normograma de Kutikov, en un tumor, por ejemplo, que tenemos aquí, que mide 4 centímetros, en el paciente, el señor James, del lado izquierdo, que tiene 78 años de edad, como se pone en el gráfico, tenemos el nomograma en la que marca que es un varón de 78 años. Tenemos el renal score, que nos dice que es un R1, un E2, un N3 y un L2 y que no es iliar. Entonces, en este tipo de tumor, con este tipo de paciente, el riesgo de que sea cáncer es del 70% y de que sea de un alto grado es aproximadamente del 29%. En este tipo de nomogramas también nos dice que si no hiciésemos ningún tipo de tratamiento en este tumor, que es un T1A, que no tiene afectación ganglionar ni metástasis, que mide 4 centímetros y que si le hemos hecho una biopsia y es un grado 2 y está asintomático, el riesgo, la supervivencia específica de este paciente va a ser del 98% a 5 años, lo cual es muy importante para valorar si podemos hacer una vigilancia activa o no. Pero en este caso sí que necesitaríamos una biopsia para utilizar este tipo de nomograma. Pero la biopsia también tiene sus problemas. Es segura y actualmente es bastante rentable y tiene un solo, pues, determina bien quizá el tumor, pero a veces el grado está subestimado entre el 40 y el 60% de los casos. Esto sería el normograma o el diagrama de flujo para establecer el papel de la biopsia en la masa renal, ¿no? Si tenemos una masa renal, si tenemos la sospecha de que es un absceso, una metástasis o un linfoma, valdría la pena hacer la biopsia, porque esto nos cambiaría la forma de tratarlo. Si es paciente a vigilancia activa y naturalmente hay la sospecha, pues la biopsia también nos puede hacer aplicar un nomograma, por ejemplo el de Kutikov, para establecer una vigilancia activa. Y si no, pues establecer una ablación o un tratamiento más activo, ¿no? Yo creo que esto es importante. Otro de los factores importantes es el riesgo del paciente. No todos los pacientes son iguales. Fijaros, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña muestra cada año cuál es la expectancia de vida de los pacientes respecto a la edad y al sexo. En el año 2016, los varones, la tasa total de supervivencia de los varones de 80 años, que llegaban a 80 años, era de 8,4 años. 9 para las mujeres y 7 para los varones. Esto ha ido cambiando. Es decir, hace unos años la supervivencia no era de 80 años la media, sino que la tasa de supervivencia estaba en los 65, en los 70 años. Hoy en día es de 76,6 años de edad, lo cual nos va a hacer que muchos de los pacientes que ingresen con masas renales pequeñas vamos a tener que ser más activos porque su pronóstico de vida va a ser más de 10 años, ¿no? Fijaros, el cálculo del riesgo de la mortalidad y de la morbilidad de los pacientes puede establecerse por diferentes nomogramas, ya sea por el ECOG, que utilizamos todos, el Karnofsky, el índice de Charleston, o los nomogramas según el riesgo de muerte, el índice de fragilidad, que es muy importante, y esto nos va a poder plantear pues, que en un paciente joven como este señor, lo más seguro es que todos abordemos una cirugía. En el señor James, la ablación o la observación va a ser
la disyuntiva en lo que nos vamos a discernir, ¿no? El índice de Charlton nos establece que, por ejemplo, James, que tiene 74 años de edad, que es un varón, que tiene una calidad percentil del 50%, el pronóstico de vida aproximado con los factores de riesgo que tiene es de 7,8 años. Esto es importante a la hora de establecer cuál va a ser nuestra actitud, ¿no? Y existen otros normogramas que también nos pueden ayudar a intentar establecer cuál es nuestra forma de actuación respecto a los pacientes. Otro punto importante es el riesgo que va a sufrir el paciente en manos del cirujano. Como decías tú, Paul, las manos del cirujano tienen su importancia, porque el riesgo quirúrgico muchas veces está directamente relacionado a la experiencia del cirujano. No es lo mismo, pues, que este varón se opere pues, por un adjunto joven o por una técnica quirúrgica en el inicio de la curva de aprendizaje, que lo opere pues, el doctor Gill, que tiene pues, más de 10.000 cirugías robóticas y laparoscópicas hechas, ¿no? Fijaros que el riesgo y la experiencia del cirujano implican una tasa de complicaciones que pueden ser las menores del 27% o del 6% de complicaciones mayores, y eso dependerá bastante de la experiencia del cirujano. ¿Pero qué es experiencia? ¿No? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántos procedimientos tiene que realizar el cirujano para establecer que él ha llegado a la curva de aprendizaje, ¿no? Hay diferentes estudios sobre eso, y la curva de aprendizaje, por ejemplo, en cirugía renal y en cirugía prostática, se está hablando de unos 50 casos. Aproximadamente entre unos 12 y 15 casos por año como mínimo, ¿eh? El cirujano que haga una nefrectomía parcial menos de 1 por mes, su experiencia no tiene una curva de aprendizaje totalmente desarrollada. Y eso es importante a la hora de establecer en qué cirugías me voy a meter. Si es un tumor como este, en la que es exofítico, pero que está entrando en el seno, si soy un cirujano poco experto, puedo no ser capaz de encontrar el plano de declive que muchas veces tienen estos tumores, la compresión de la pseudocápsula renal, para evitar así meterme en el seno. Entonces, si no tengo esa experiencia, la cirugía puede llegar a complicarse, ¿eh? Y la tasa de complicaciones, por ejemplo, en esta revisión que hizo Uzo en su centro, de 650 nefrectomías parciales robóticas, pues la tasa de complicaciones de Clavien 3 a 5 era del 6% aproximadamente. La tasa de transfusión del 2,2% y la tasa de márgenes positivos del 5,5%. La técnica quirúrgica también hemos dicho que es muy importante, porque hoy en día se está hablando de que hemos de diferenciar entre nefrectomía parcial, que consiste en dejar un margen de células de nefronas sin tumor pegados al tumor, o la enucleación o la enucleoresección, ¿no? Las tres son técnicas perfectamente aceptadas y con similares resultados. Si es posible la enucleación, es mejor, porque la pseudocápsula nos permite ingresar en un plano poco vascular y sin llegar a la grasa del ilio, con lo cual nos evitamos la posibilidad de pseudoaneurismas, que es una de las complicaciones más frecuentes y también más temidas de este tipo de cirugía, de la nefrectomía parcial. El 85% de los tumores renales pequeños crean una pseudocápsula, y esto es importante tener en cuenta, pero el 15% restante no lo hace, y eso también es importante. Y una cosa importante también es que esta pseudocápsula puede estar infiltrada en el 25% de los casos, y esto a veces hace que los detractores de la enucleación aboguen más por una nucleoresección, que implica empezar por una enucleación y cuando llegas a la base del tumor, romper la pseudocápsula para que no haya un margen positivo que te diga el patólogo. Esto es tener importante. También es importante incluir la grasa peritumoral en el estudio patológico de una nefrectomía parcial, puesto que del 3 al 15% de los casos esta grasa puede estar afectada, sobre todo en tumores de alto grado, que recordemos que son entre el 5 y el 15% de las masas por debajo de 4 centímetros. Respecto a los márgenes positivos, esto quizá Óscar hablará de forma más extensa, pero la exégesis de la masa tumoral intenta evitar los márgenes positivos. Los datos actuales refieren que la presencia de márgenes
no es un factor que siempre condicione la recidiva local, pero sí que es un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad. Y la tasa de nefrectomía parcial en la laparoscopia es similar actualmente a la que tiene la cirugía abierta, que va entre el 2,4 y el 5% de los casos. Fijaros, esto es un estudio observacional de nuestro centro. Desde noviembre del 2002 al marzo del 2017 se practicaron en la Fundación Puigvert 532 nefrectomías parciales laparoscópicas y 210 fueron estudiadas por las que hizo el cirujano que les habla, con una media de 14 cirugías por año aproximadamente. Se realizaron las primeros 150, en las que había 138 casos de tumores selectivos y 12 de imperativos. Uno en un riñón trasplantado, se hizo una nefrectomía parcial en un riñón en herradura, 9 en monorrenos y un tumor en un monorreno congénito. La mayor parte fueron de los dos lados y, como he dicho, en un caso en un riñón trasplantado. El tiempo de cirugía medio de los 100 primeros casos fueron 200 minutos. La pérdida sanguínea fue baja, de 230 centímetros cúbicos. La anatomía patológica fueron benignos el 21% de los casos y tuvimos un 5,3% de márgenes positivos, 8 márgenes de 150 casos estudiados. Las complicaciones globales fueron del 15% y los Clavien 3 o más fueron del 6%. Tuvimos 8 sangrados posoperatorios que requirieron transfusión, 5 casos de urinomas que se drenaron con nefrostomía, un caso de insuficiencia renal por una diarrea posoperatoria, porque el paciente hizo una colitis bacteriana, una conversión a una cirugía mano asistida en un paciente monorreno que nos empezó a sangrar y así pudimos controlar el sangrado sin tener que convertir a cirugía abierta. Hubo 3 nefrectomías por sangrado en el posoperatorio que hizo que en la guardia tuvieron que acabar en nefrectomías radicales por un sangrado que no pudieron controlar desde el punto de vista de cirugía abierta. 2 anulaciones renales por utilizar el clamp vascular. Nosotros ya hace mucho tiempo que no estamos utilizando el Satinsky. El Satinsky para nosotros es muy traumático a la hora de la íntima. Es mucho mejor utilizar el Rummel que diseñamos nosotros o los clamps vasculares de los Bulldogs, porque el Satinsky yo creo que lesiona sobre todo en pacientes añosos con placas aterovasculares de ateromatosis en la arteria renal. Al clampar con el Satinsky puede hacer desprender estas placas y nosotros tuvimos 2 anulaciones renales después de nefrectomías parciales que fueron desde el punto de vista quirúrgico correctas y que acabaron con esa anulación del renal. Y tuvimos 3 fístulas arteriovenosas que requirieron de radiología intervencionista para su solución. El seguimiento medio de estos 150 pacientes iniciales fue de 39 meses, 40 meses, en el momento del estudio y la tasa de supervivencia fue del 98%. ¿no? Respecto a la nefrectomía parcial, la ablación, por ejemplo, presenta una tasa de complicaciones muchísimo menor, el 27% de la nefrectomía parcial versus el 16%, con lo cual la ablación creemos que va a ser en el futuro una de las técnicas más utilizadas para el tratamiento de las masas renales pequeñas. Y por último es el riesgo hospitalario. 1 de cada 3 pacientes ancianos requieren cirugía en los 12 últimos meses de la vida. Esto es importante tener en cuenta. Creo que esto refiere que la medicina actualmente, como dice Antoni Sitges, el catedrático de cirugía general de la Autónoma de Barcelona, la medicina es un producto cultural actualmente. Es decir, nosotros aplicamos los conocimientos médicos y tecnológicos según cómo valoremos la vida y el pronóstico de vida de los pacientes. Y esto es diferente en el siglo XXI que lo era al inicio del siglo XX y va a ser diferente en el siglo XXII. Yo creo que tener en cuenta que 1 de cada 3 pacientes que va a vivir menos de 12 años hayan sido intervenidos en los 12 últimos meses de su vida es para planteárselo. Y hemos de valorar muy bien lo que le vamos a ofrecer al paciente antes. ¿Qué tipo de cirugía? ¿Qué gravedad de cirugía? Porque muchos de estos pacientes hacemos alardes quirúrgicos y después el paciente se muere en el postoperatorio inmediato o su tasa de supervivencia pues no llega ni a los 6 meses. Es importante tener en cuenta esta reflexión. 1 de cada 150 enfermos hospitalizados muere de alguna complicación y de estas complicaciones el 40% son quirúrgicas. Esto viene referido al punto 1.
y el 50% de las complicaciones quirúrgicas son evitables. Por eso yo les digo muchas veces a mis residentes, y eso lo comparte también creo Óscar, que está escuchando la conferencia, que la cirugía es una cura de humildad. Yo creo que la cirugía, tú puedes ser el mejor cirujano del mundo, puedes ser Gastón, Guy Valencien, Catelinó, quien quieras, pero el lunes haces la mejor nefrectomía parcial de tu vida y el miércoles haces la peor de tu vida. Entonces, eso puede pasar. Y es importante en las sesiones clínicas, como nosotros hacemos en la Fundación, hablar de las cirugías que hicimos el día anterior, de las complicaciones de los pacientes, del seguimiento de los pacientes en el postoperatorio inmediato y hablar de las complicaciones en el postoperatorio, en el periodo perioperatorio que incluye los 3 primeros meses. Es importante porque ese feedback va a hacer que tú mejores tu técnica y va a hacer que tú mejores la forma de tratar. No quiero extenderme mucho, pero voy a hablar un poco de la ablación tumoral. La ablación con crioterapia o con radiofrecuencia, yo creo que, y con otras técnicas que están saliendo ahora, yo creo que nos va a quitar mucho protagonismo al urólogo para el tratamiento de las masas renales pequeñas, porque serán técnicas menos invasivas que muchas veces no requieren de una pericia quirúrgica importante, que el radiólogo aquí tiene un papel muy decisivo, puesto que ellos están más habituados a trabajar con TAC, con ecografía, para colocar agujas, para hacer hidrodisección, y va a ser muy importante en el futuro que los urólogos estemos también sabiendo cómo salen estas técnicas para poder indicarlas y para poder compartir la responsabilidad con los radiólogos, por ejemplo, ¿no? Fijaros que en el año 95 aparecieron los primeros informes clínicos de la crioterapia, alrededor de los 2000 se hablaba de una técnica prometedora, en el año 2006 de triunfalismo de la ablación, aparecieron los primeros riesgos de complicaciones y de recurrencia en los análisis de los 5 y 10 primeros años, y estamos ahora viendo cuáles son los resultados a largo plazo de la radiofrecuencia y de la ablación en tumores renales, ¿no? Es importante en la toma de decisiones clínicas valorar el riesgo-beneficio, como he dicho, las complicaciones que podemos tener con el paciente, el potencial biológico del tumor, las ventajas y desventajas de cada tratamiento activo según el paciente y el coste-eficacia, naturalmente. Hoy en día están habilitados 2 tipos de tratamiento, la radiofrecuencia y la crioterapia. No voy a extenderme en qué consiste, porque todos lo sabéis muchísimo. Lo único es que hay algún punto oscuro en el seguimiento de este tipo de técnicas. Por ejemplo, la definición de buenos resultados, ¿no? Se define como es un control radiológico, y como la ablación se hace de forma radiológica, generalmente, porque la ablación laparoscópica ya se ha dejado de hacer, se define como buen resultado la ausencia de incorporación de contraste tanto en el TAC como en la resonancia. Y a veces la correlación historradiológica no es del todo correcto. Se hizo un estudio en que muchas de las biopsias que se hacían después de crioterapia y de radiofrecuencia, aunque no había incorporación de contraste, mostraban actividad del tumor. Habían células que eran activas en la masa residual que podía quedar, que no captaba contraste. Es decir, que a veces el diagnóstico de buen resultado tiene que hacerse con prudencia, y los resultados tienen que valorarse a largo plazo. Fijaros que la crioablación y la radiofrecuencia, diferentes series, 6 series de crioablación he revisado y 5 de radiofrecuencia, muestran una recurrencia local bastante parecida, del 10% aproximadamente, con una tasa de metástasis muy baja. En un metaanálisis no hay diferencias significativas. Al principio de la experiencia, a mediados de los años 2000, se hablaba de que la radiofrecuencia tenía una tasa de retratamientos bastante más alta que la crio. Pero la verdad es que como los radiólogos tenían más experiencia en radiofrecuencia por tratar sobre todo las metástasis de cáncer de colon en el hígado, estaban más habituados de trabajar con las agujas de la radiofrecuencia, tuvieron una experiencia mejor para tratar los tumores renales pequeños con las agujas de radiofrecuencia, y la verdad es que hoy en día, aunque yo creo que la crio es mejor, porque es más fácil, las tasas del metaanálisis son muy parecidas. Las complicaciones también son bajas, parece que hay más complicaciones, un cierto por ciento más en la ablación que en la crioterapia, pero son relativamente bajas.
Las diferencias respecto a la nefrectomía parcial, lo sabemos, menor tiempo quirúrgico, menor sangrado, menor tasa de complicaciones, menor estancia hospitalaria, pero la ablación tiene un mayor riesgo de progresión local, de 5 a 6 veces, y un cierto riesgo de propagación metastásica por no ser del todo efectiva en un 10% de los pacientes. Esta es la comparación de la ablación de la ablación de masas renales pequeñas respecto a nefrectomía parcial y a la ablación. La crio, naturalmente, a largo plazo es menor el efecto que la nefrectomía parcial, pero la ventaja que tiene es que se puede repetir el procedimiento y podemos volver a intentar retratar al paciente con una mejoría en la tasa de resultados después. En nuestro grupo, liderado por Óscar, se publicó nuestra experiencia en crioterapia en abordaje laparoscópico y ecoguiado, y los resultados eran realmente buenos. La tasa de complicaciones era relativamente baja, pero teníamos, fijaros, más tasa de persistencia o recurrencia en la laparoscopia, 24%, que en la percutánea, que solo era del 10%. Y la tasa de morbilidad era muy buena, del 8,7%. Una visión crítica de la crioterapia, os puedo decir que es cómo definimos buen resultado, que la ventaja es que es una técnica mínimamente invasiva, aunque provoca una serie de reacciones inflamatorias que a veces realizar una laparoscopia después de una crioterapia también nos va a dificultar el procedimiento, que la persistencia del tumor está entre el 5 y el 10% y la tasa de complicaciones es relativamente baja, ¿no? Yo creo que actualmente la crioterapia percutánea está indicado en pacientes con tumores renales entre 2 y 4 centímetros, edades. Yo creo que la edad a 70 años es lo que estamos indicando en nuestro centro, aunque la verdad es que pueden indicarse también en pacientes jóvenes, en monorrenos, en pacientes trasplantados, que creo es ideal, en pacientes con insuficiencia renal, con cirugías previas. El abordaje tiene que ser percutáneo, sobre todo en los tumores posteriores y externos. Para tumores anteriores, yo creo que la nefrectomía parcial es mejor que la crioterapia, ¿no? Otras alternativas, y ya estoy acabando, pueden ser el microondas, el uso de energía electromagnética. Parece ser que es una cirugía muy comparable a la crioterapia, que es similar en recurrencia a la crio y a la radiofrecuencia, pero que provoca menos efectos secundarios. La electroevaporación irreversible parece ser que utiliza los pulsos eléctricos para crear nanodefectos de la membrana celular y provocar la apoptosis de las células tumorales. Es una técnica que está ahora en periodo de pruebas y de ensayos clínicos y puede ser el futuro. El CyberKnife con la radiación estereostática se ha utilizado también y también está en fase 2 de estudio. Y el HIFU y la terapia fotodinámica, HIFU, por ejemplo, Sánchez Salas en Monsurís tienen bastante experiencia en el tratamiento del cáncer de próstata y cáncer de riñón. Son ultrasonidos focalizadores de alta intensidad. Yo creo que las generaciones siguientes a los diferentes estudios que se han realizado van a mejorar los resultados. Es una técnica sí que es realmente poco invasiva porque se hace a distancia del paciente, y yo creo que el futuro de esta técnica puede ser muy interesante a medida que va mejorando la técnica. Por eso, al final, como final de la charla, podemos decir que el diagrama de flujo del tratamiento de masa renal pequeña es la evaluación del paciente, evaluación del riesgo de la masa renal, del riesgo del paciente, de la expectativa de vida, de la comorbilidad y el riesgo quirúrgico. En paciente sano, con expectativa larga de vida, comorbilidad limitada y aceptable riesgo quirúrgico, se puede hacer una nefrectomía parcial como recomendación inicial. La ablación puede ser indicada como tratamiento secundario en casos especiales, monorrenos, trasplantados, etc., y en mayores de 70 años. La nefrectomía parcial, si es factible, puede hacerse por laparoscopia o por robótica, y si no es factible, pues se hace nefrectomía radical. El paciente con expectativa de vida limitada, con comorbilidad múltiple, riesgo quirúrgico elevado, y el tumor con una baja agresividad tumoral, la biopsia puede tener importancia para ver cuál es el pronóstico de este tumor, pues podemos considerar la vigilancia activa con o sin biopsia o la ablación. Es decir, que yo creo que es importante el primer punto, la evaluación del paciente, la evaluación de vida de este paciente, la comorbilidad y el riesgo quirúrgico. Y nada más. Yo creo que al final tendremos que saber convivir con el radiólogo intervencionista,
pero hemos de plantear a la gente joven que la masa renal pequeña, el estudio, la evaluación, el seguimiento y el tratamiento dependen exclusivamente del urólogo, apoyado también con el radiólogo interperiodista. Pero la masa renal pequeña tiene que ser terreno del urólogo. Muchísimas gracias por la atención y un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, Tony. Muy buena tu exposición, como siempre. Yo creo que ha sido bastante completa y sobre todo muy clara, y ha dejado como muy bien sentados cuáles son los principios para el abordaje o el manejo de este tipo de tumores, que siempre pues representan, digamos, un reto para el urólogo en cuanto a la toma de decisiones. Y creo que tu presentación en ese sentido ha sido muy concisa y nos ha dejado muy claro cuál es la conducta a seguir. Hace unos años atrás, cuando en el año 69 Robson establecía sus criterios, yo creo que nunca se imaginó que íbamos a estar hablando de seguimiento en algunos tumores renales, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, toda la evolución que hemos tenido en ese sentido nos ha llevado hasta el punto donde estamos hoy en día, y estos criterios de Robson han quedado obsoletos y básicamente la cirugía preservadora de nefronas ha venido cada vez asumiendo un papel de mayor importancia en el manejo del cáncer renal. Y a continuación, precisamente para hablar un poco y ahondar en este tema, tenemos al doctor Óscar Rodríguez Fava, que lo presenté anteriormente, pero menciono que es miembro staff de Urooncología, de la Unidad de Urooncología de la Fundación Puigvert, y encargado específicamente del tema de la patología renal dentro de esta unidad, y él nos va a hablar de la cirugía preservadora de nefronas en los tumores renales complejos. Óscar, por favor, bienvenido. Muchas gracias, Paul. Muy buenas tardes. Me sumo a la felicitación y el agradecimiento del doctor Rosales y de vosotros por la invitación. Y me voy a enlazar por la presentación del doctor Rosales. Él ya rápidamente ha definido cuál es el perfil del paciente que tiene que hacer una cirugía preservadora de nefronas. En el magnífico esquema que puso, su última diapositiva, hablaba específicamente de que aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida larga, que tienen baja comorbilidad y que pueden someterse a una cirugía, pues la técnica de elección con estándar es la cirugía parcial. Y también al inicio de la conversación, y la conversación que tuvimos previamente cuando se hablaba de todo lo que es la laparoscopia, pues, y él sobre todo con la larga experiencia que tiene, que también estará de acuerdo, la nefrectomía parcial es una cirugía de alta complejidad, es una cirugía que requiere una curva de aprendizaje larga y que requiere especializados para que sea realmente eficaz y reproducible, ¿no? Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer de la nefrectomía parcial y sobre todo de la nefrectomía parcial o cirugía preservadora de nefronas en tumores complejos centímetros o menos. Se ha visto también que, aparte de la ventaja cruda en supervivencia global, que puede llegar a ser de un 5% a los 5 años y un 3% a los 10 años, cuando nosotros ajustamos estos números en función de la edad del paciente, del tamaño tumoral, del Fuhrman grade o también del estadio, también esta ventaja se mantiene y existe una diferencia en favor de la nefrectomía parcial con respecto a la nefrectomía radical del 3.4% a los 5 años y del 2% a los 10 años. Por lo tanto, queda perfectamente claro, está perfectamente especificado y estamos absolutamente todos de acuerdo en que la nefrectomía parcial en tumores renales pequeños es la técnica de elección. Conforme ha pasado el tiempo, conforme hemos aprendido a hacer mejor la nefrectomía parcial, pues también se ha visto que en tumores renales un poco ya más complejos, como son aquellos que se encuentran en el estadio T1b, la nefrectomía parcial tiene su oportunidad. Y en publicaciones que vienen de grupos muy sólidos, con
aunque retrospectivos, un gran número de pacientes y con una evidencia científica bastante buena, se ha visto cómo también en los tumores T1B la nefrectomía parcial puede tener su indicación en el marco de una selección correctísima del paciente y en el marco de una selección correctísima del tumor para evitar, como ha dicho el doctor Rosales en su charla, los márgenes positivos, que son uno de los hándicaps más importantes a la hora de realizar una cirugía. Por lo tanto, aparte del por qué, ¿cómo hemos de realizar una nefrectomía parcial? Durante muchos años se sabe que la nefrectomía parcial abierta ha sido el gold estándar para realizar este tipo de cirugía. Pero conforme se ha ido aprendiendo a hacer nefrectomía parcial, conforme se ha ido mejorando la curva de aprendizaje, pues ya tenemos publicaciones de hace años que nos han demostrado que la nefrectomía parcial mínimamente invasiva, la nefrectomía parcial laparoscópica y la nefrectomía parcial abierta, en manos expertas, son equivalentes. Y por lo tanto, hoy podemos decir que es exactamente lo mismo realizar una nefrectomía parcial laparoscópica que una nefrectomía parcial abierta en términos quirúrgicos y en términos de márgenes positivos. Aparte del cómo, tenemos no solamente que conseguir curar al paciente del tumor, sino que tenemos que conseguir curar al paciente del tumor ofreciéndole una tasa de complicaciones mínima y un resultado funcional bueno. Lo que se llamaba en la prostatectomía o en otras cirugías oncológicas el trifecta, que es conseguir en la cirugía un buen resultado oncológico en términos de no márgenes negativos, un buen resultado funcional que nos garantice una buena funcionalidad renal a largo plazo y un paciente con pocas complicaciones, el trifecta, pues también la nefrectomía parcial laparoscópica lo ha conseguido. Y por tanto, sabemos perfectamente que la nefrectomía parcial laparoscópica y la nefrectomía parcial abierta son perfectamente equivalentes en trifecta, si bien puede ser que la nefrectomía parcial laparoscópica se puede estar asociado con un mayor tiempo de isquemia caliente, pero que esta isquemia caliente a lo largo del tiempo se va regularizando y al cabo de los 6 meses la función renal de una nefrectomía parcial abierta y laparoscópica es exactamente la misma. Ya han salido metaanálisis con respecto a la nefrectomía parcial laparoscópica asistida por robot y la nefrectomía parcial laparoscópica clásica, en las que se ha visto claramente, y no hay por qué no decir que no, que la tecnología ha ido evolucionando y se sabe que la nefrectomía parcial asistida por robot en comparación con la nefrectomía parcial robótica, por la mejoría de la tecnología, pues permite tener quizás en metaanálisis, siempre en la mayor parte de los casos de estudios retrospectivos, una menor conversión a cirugía abierta, un menor tiempo de isquemia caliente, que era uno de los hándicaps principales de la nefrectomía parcial laparoscópica, una mejor funcionalidad renal y menos tiempo hospitalario. Por lo tanto, conforme ha ido evolucionando el tiempo, pues hemos visto que el gold estándar, que era la nefrectomía parcial abierta, pues puede ser igualada perfectamente por la nefrectomía parcial laparoscópica, incluso por las mejoras de la tecnología por la nefrectomía parcial laparoscópica asistida por robot. Y esto todo se plasma en nuestras guías de práctica clínica. Y con toda esta introducción que os he venido haciendo, pues se sabe perfectamente que hoy, con una indicación y un grado de evidencia alto, que debemos ofrecer a nuestros pacientes una nefrectomía parcial en los tumores T1 de forma global, con las matizaciones que ya hemos visto y que veremos más adelante también en el caso de los T1B. Y se contraindica o no se recomienda el realizar una nefrectomía radical en aquellos pacientes en los cuales la nefrectomía parcial pueda estar indicada. Desde un punto de vista técnico existen cuestiones abiertas que tratan de conseguir el mejor trifecta para el paciente. El doctor Rosales ha introducido antes el hecho de qué es mejor, hacer una enucleación o una enucleoresección o una nefrectomía parcial, cómo debemos hacer la sutura. Es un tema importante, y también las nuevas tecnologías, el 3D o la realidad aumentada nos pueden ayudar a realizar mejor nuestras cirugías. Aquí tenéis un vídeo de una nefrectomía parcial en la que se ve cómo se realiza una enucleación, ¿no? En la enucleación, una vez que el tumor se ha disecado perfectamente, pues se ve o se separa la pseudocápsula renal, y que es esa pseudocápsula nacarada, y se consigue poco a poco ir disecando
ir separando el tumor del parénquima y conseguir de esta manera realizar una enucleación con las máximas garantías desde un punto de vista oncológico. En estos momentos el debate está abierto y cada vez son más las respuestas que indican que la enucleación y la nucleorresección con respecto a la parcial son similares. Entonces, la enucleación es una técnica que puede permitir conservar mayor cantidad de nefronas y tener un resultado oncológico muy similar. A diferencia de la nefrectomía parcial, que lo que persigue es dejar un margen de seguridad, que sea un margen de seguridad suficientemente importante o bueno como para no tener los temidos márgenes positivos, que son los que hasta ahora sabíamos que eran los que nos van a condicionar en cierta manera el pronóstico oncológico de nuestro paciente. ¿Existe ya evidencia suficiente como para poder decir que la nucleación tiene más márgenes positivos que la nefrectomía parcial? ¿Existe evidencia suficiente como para poder decir que existe un impacto en el tiempo libre de recurrencia y en la supervivencia de cáncer específica al respecto de estas dos técnicas quirúrgicas de nefrectomía parcial? Hay evidencia. Aquí arriba tenéis todos los estudios que han valorado los márgenes positivos en la nefrectomía parcial estándar y los que han valorado los márgenes positivos en la enucleación. Lógicamente aquí existe un sesgo que todo el mundo ve claramente, ¿no? Aquí tenemos estudios que vienen de muchos centros desde hace muchos años. Aquí vienen estudios que están realizados por prácticamente un único cirujano en tiempos muy recientes. Con este sesgo se puede decir que la diferencia que existe entre la enucleación y la nefrectomía parcial es mínima. Y de hecho, en cuanto a la prevalencia de márgenes positivos en la nefrectomía parcial estándar van del 0 al 15% y en la enucleación del 0 al 4%. Por lo tanto, en cuanto a la evidencia que podemos extraer de la literatura, está perfectamente claro que la nefrectomía parcial estándar y la enucleación son equivalentes. Del mismo grupo, existe también literatura que ha confirmado el hecho de que la nefrectomía parcial y la enucleación simple tienen resultados oncológicos similares. Pero aquí yo quiero dejar abierta una cuestión que quizás podamos debatir más adelante, y es el tema de la nefrectomía parcial en los tumores más agresivos, que existen. Son pocos, pero existen. Y en esta publicación podéis ver cómo se pudo comparar la enucleación a la nefrectomía parcial estándar en los tumores de más alto grado. Entonces, en la gráfica A se ve que la nefrectomía parcial estándar y la enucleación son equivalentes en tumores Fuhrmann 1 y 2, prácticamente equivalentes en tumores Fuhrmann 2-3, pero estos son los Fuhrmann 4. Y aquí se ve perfectamente cómo la enucleación y la nefrectomía parcial estándar no son iguales, sino que la nefrectomía parcial es mucho mejor que la enucleación para tumores de alto grado. Por lo tanto, aquí queda abierta la cuestión de si es necesario o no hacer biopsias perioperatorias del lecho de la cirugía para determinar el grado del tumor y poder decidir intraoperatoriamente si hemos de realizar una enucleación, una nefrectomía parcial o incluso una nefrectomía radical. Quizás podemos discutir esto más adelante o después en el turno de cuestiones y preguntas. Por lo tanto, en principio, desde un punto de vista técnico y con la evidencia que tenemos, la enucleación y la nefrectomía parcial estándar son similares. La incidencia de márgenes positivos es muy baja en la enucleación y potencialmente, algo que nos importa mucho si queremos preservar el máximo número de nefronas, es que la enucleación permite conservar o preservar mayor cantidad de nefronas. Esto es lo que podemos decir con un grado de evidencia no demasiado alto en estos momentos. Desde un punto de vista global, este es un esquema muy interesante que el doctor Minervini, que es un gran experto en nefrectomía parcial y enucleación, nos enseñó en la ESOU hace algunos años. Realmente, el determinante final de conseguir una buena nefrectomía parcial en términos de resultados funcionales depende de la combinación de una buena cirugía, de una buena técnica de reconstrucción y del mínimo tiempo de isquemia. Una buena cirugía, preservando la mayor cantidad de parénquima renal sano, este parénquima renal bien vascularizado, siendo un cirujano experto y haciendo una sutura muy precisa, y evitando el tiempo de isquemia largo. Entonces,
La combinación de estos tres factores son los que deben garantizar el trifecta de la nefrectomía parcial, junto con factores que no son modificables, y estos son, lógicamente, las patologías médicas de insuficiencia renal que tienen muchos de nuestros pacientes y que son factores que nosotros no vamos a poder modificar y que en muchas ocasiones van a tener o van a seguir avanzando independientemente de lo que nosotros conservemos de más o menos nefronas. Por lo tanto, existe evidencia suficiente que hemos de tener la preservación del máximo cantidad de parénquima sano y haciendo una nefrectomía parcial en un tiempo quirúrgico que no se prolongue más de 25 minutos y que esta recuperación funcional de la nefrectomía parcial está asociada a la cantidad de parénquima renal sano, bien suturado y poco dañado que nosotros podamos conseguir después de la nefrectomía parcial. En cuanto a la técnica de sutura, existen varias posibilidades. Hacer primero una sutura interna que nos permita suturar la vía en el caso de que esté abierta, una sutura externa, una sutura continua o por puntos sueltos. Independientemente de esto, que sí que existen publicaciones que comparan todos estos tipos de suturas, existe un consenso que es lógico y en el que están de acuerdo todos los cirujanos, o la mayoría de los cirujanos que realizan nefrectomía parcial, que los principales predictores de la función renal después de la nefrectomía parcial, vuelvo a insistir, es el mínimo parénquima perdido funcional. Y por lo tanto, hacer una cirugía que sea una cirugía técnicamente bien hecha, preservando una gran cantidad de parénquima, haciendo una buena renorrafia, que sangre la cirugía poco, que nos permita hacer una sutura bien vista y sin prisas y permitiendo así tener una cirugía exitosa finalmente. La realidad aumentada, la reconstrucción 3D, como decía el doctor Rosales, el ir a quirófano a operar a un paciente con la máxima información anatómica de la disposición vascular es básico. Y por lo tanto, esta nueva tecnología 3D, la reconstrucción 3D, pues nos permite ir a quirófano sabiéndonos perfectamente dónde está el tumor, dónde están los vasos y sabiendo perfectamente a qué tipo de tumor y a qué tipo de vascularización nos enfrentamos. Existe hoy en día pues, tecnología suficiente como para poder determinar o como para poder ver previamente cuál es la anatomía vascular del riñón y después poder llegar y poder acceder al pedículo vascular de una manera muchísimo más simple. Lo mismo que las impresiones 3D, que son muy útiles a la hora de planificar la cirugía, a la hora de realizar ensayos previos, a la hora de entrenarnos antes de la propia cirugía y ya publicaciones al respecto de esto en las que comparan los tiempos en los ensayos preoperatorios con modelos y los tiempos de nucleación y se ve que son comparables. Por lo tanto, estamos en disposición de decir que todas estas reconstrucciones 3D, todos estos modelos son muy útiles a la hora de planificar nuestra cirugía. Todo esto que he comentado en la primera parte de la charla realmente es útil. Esa es la pregunta. Es decir, realmente tener o aprender una cirugía que nos lleva muchos años aprenderla, hacerla bien, conseguir pocas complicaciones y buenos resultados funcionales, ¿en realidad vale la pena correr estos riesgos? ¿Vale la pena preservar un órgano o preservar un riñón en cuanto a la nefrectomía parcial? Sabemos la población que tenemos, ¿no? Sabemos que hoy en día existe una gran cantidad de pacientes que tienen un síndrome metabólico y que tienen una insuficiencia renal preestablecida, la asociación que existe de la obesidad con la insuficiencia renal, con la hipertensión, la población de diabéticos que tenemos en el mundo y la relación que existe, por ejemplo, entre la diabetes y la insuficiencia renal. Es decir, los pacientes diabéticos tienen una proporción mucho más elevada, 25% frente al 5% de la población general, de tener cualquier tipo de insuficiencia renal y, además, aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal más importante, pues están dentro de esta población que tiene un síndrome metabólico. ¿Son estos pacientes tributarios de realizar una nefrectomía parcial o estas complicaciones médicas preestablecidas van a ir por su cuenta y van a hacer que independientemente de que nosotros hagamos una cirugía preservadora de nefronas o no, el paciente va a terminar en una insuficiencia renal? Pues estas preguntas se están empezando ya a contestar.
Y en principio tenéis este estudio de la ORTC, un estudio randomizado en el que lo que compararon fue directamente, prospectivamente, pacientes que iban a nefrectomía parcial, a nefrectomía radical, y en un estudio prospectivo randomizado determinaron qué pasaba con la función renal. Y la respuesta fue lo que nosotros nos esperábamos, es decir, aquellos pacientes que iban a nefrectomía parcial tenían una disminución del filtrado glomerular muchísimo menor que aquellos que iban a nefrectomía radical. Y con filtrados de menos de 45, en la misma población de pacientes, no estoy hablando de un estudio histórico de cortes, no, esto es un estudio prospectivo randomizado, se veía perfectamente que había una disminución del 49% versus 21%. Esto confirmado en otros estudios. Entonces, primera idea, la nefrectomía parcial con respecto a la nefrectomía radical disminuye mucho menos el filtrado glomerular. Es decir, hay una menor pérdida de función renal. Ahora viene la segunda pregunta. Claro, ¿esta disminución del filtrado glomerular realmente impacta en la supervivencia del paciente? En el estudio prospectivo randomizado de la RTC la respuesta es no. Pero hay otros estudios en los que la respuesta es sí. Y lógicamente, después esto se fue confirmando. Aquí tenéis esta gráfica en la que veis pacientes en la que después de una nefrectomía parcial conservaron un filtrado mayor de 60, línea verde, aquellos pacientes que presentaron una insuficiencia renal posquirúrgica y aquellos pacientes que presentaron una insuficiencia renal posquirúrgica pero que ya la tenían prequirúrgica. Como veis, existe una diferencia en cuanto a la supervivencia clarísima. Aquellos pacientes en los que conservaron su función renal normal vivieron más que los que la tenían normal y presentaron insuficiencia renal y mucho mejor que los que la tenían mal y seguían mal. Y no solamente eso, algo más importante, sino que el grado de insuficiencia renal sí que importa, muchísimo. ¿Por qué? Porque en aquellos que tenían una insuficiencia, una función renal normal previa y después presentaron insuficiencia renal, los de la curva negra de aquí, si los separamos en los que se quedaron con un filtrado entre 45 y 60 y los que se quedaron con menor de 45, la diferencia es importantísima. Es decir, tenían una supervivencia mucho menor, estadísticamente significativa menor, aquellos que presentaban una insuficiencia renal menor de 45, cuando antes la tenían normal, comparado con los que lo tenían entre 45 y 60. Por lo tanto, está absolutamente claro que el preservar nefronas es importante, puesto que existe mucha diferencia entre tener una función renal y quedarse con una función renal, y entre tener una función renal normal y quedarse con una insuficiencia renal, y dentro de la insuficiencia renal con la que nos quedemos, tener más o menos insuficiencia renal. Por lo tanto, es muy importante poder llegar a preservar la máxima cantidad de unidades glomerulares renales. Todo esto se siguió plasmando en las líneas de práctica clínica y, por lo tanto, se consideró y se consolidó con todas estas ideas, tanto quirúrgicas como funcionales, la indicación de la nefrectomía parcial en los tumores renales T1. Muchas veces nos preguntamos, claro, es que a veces nosotros en un TAC vemos un tumor renal que parece que es un T1 o un T1A, un T1B y después resulta que estamos infraestudiando al paciente. No, la realidad es que los estudios radiológicos en los cuales uno intenta ver si realmente existe una correlación entre el tamaño del TAC y el tamaño final, nos indican de que existe una muy buena correlación. Y la discrepancia en algunos casos no es ni de 0,22 centímetros. Por lo tanto, tenemos herramientas preoperatorias suficientes como para poder decidir una nefrectomía parcial con lo que tenemos en el TAC, con el tamaño del TAC, y para poder, en este caso, tomar una decisión prequirúrgica. Después del T1, que ya está bastante claro que debe hacerse, pues estamos cansados de ver en los congresos nefrectomías parciales en tumores gigantes, T2, o en tumores incluso hasta T3. Hemos visto en congresos internacionales pacientes operados, a veces hasta de forma electiva, de tumores o nefrectomías parciales en las que cuando se reseca el tumor pues se ven salir trombos de la vena y cosas que dices tú, ¿oncológicamente esto está permitido? Bueno, pues revisemos la literatura. Aquí tenéis todos los estudios que comparan la nefrectomía parcial versus la nefrectomía radical en tumores clínicamente T2. Si resumimos toda la evidencia de esto, tenemos que decir que no es inferior la parcial en resultados oncológicos. No es inferior.
permite una mejor recuperación funcional renal, incluso con todo lo que hemos hablado de los resultados funcionales en pacientes que ya tienen una insuficiencia renal preestablecida, una mejor supervivencia global, pero, lógicamente, tiene más complicaciones y más posibilidad de márgenes positivos. Este es un reciente metaanálisis que ha sido publicado en el Minerva, de la revista italiana de urología, que ahora tiene un impact factor bastante bueno, en el que se comparó un metaanálisis a la nefrectomía parcial y la nefrectomía radical en T2. En cuanto a pérdidas sanguíneas, lógicamente, la nefrectomía radical tiene menos pérdidas sanguíneas. En cuanto a complicaciones, tiene menos complicaciones. En cuanto a longitud de estancia hospitalaria, pues también tiene menos longitud de estancia hospitalaria. Pero en cuanto a función renal, gana la nefrectomía parcial. En cuanto a márgenes positivos, menos la nefrectomía parcial, lógicamente. Pero en cuanto a mortalidad de cáncer específica, a mortalidad global y a recurrencia tumoral, parece como que, al menos, la nefrectomía parcial no es inferior. Y cuando comparamos la nefrectomía parcial clásica abierta con las nuevas nefrectomías parciales laparoscópicas en tumores T2, en buena parte de ellos realizado por vía retroperitoneoscopia, se ve que tienen similares tasas de tiempo quirúrgico, similares tiempos de isquemia caliente y complicaciones perioperatorias. Absolutamente claro está que en cuanto a complicaciones, en cuanto a pérdidas sanguíneas, siempre será mejor la nefrectomía o siempre es mejor la nefrectomía radical, pero lo que es importante en cuanto a trifecta, la nefrectomía parcial, lógicamente, es mucho mejor. Y en el estudio multivariante, el trifecta estaba asociada con la disminución de los tumores más complejos y con la nefrectomía parcial robótica. Lo que quiere decir que si nosotros queremos tener un conjunto de buenos resultados funcionales, pocas complicaciones y buenos resultados oncológicos, pues quizás en estos tumores T2 estemos mejorando y estemos llegando a una técnica quirúrgica que pueda ser buena para estos tumores más grandes. Si se compara la nefrectomía parcial robótica con la nefrectomía parcial, con la nefrectomía radical en tumores T2A, bueno, pues tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Muchas de ellas realizadas por vía retroperitoneoscópica, vemos que existe un tiempo operatorio más largo de la nefrectomía parcial, existe más pérdidas sanguíneas de la nefrectomía parcial y más complicaciones posoperatorias. Pero las complicaciones intraoperatorias y las transfusiones y las complicaciones a largo plazo son similares. Y además, si indagamos más en este tipo de artículos, vemos que las complicaciones posoperatorias son mayores en la nefrectomía parcial que en la radical, pero las de alto grado son iguales. Y en cuanto a márgenes positivos, sí que tiene más la parcial, pero las recurrencias locales y recurrencias globales no parecen que sean tan impactantes en cuanto a estos márgenes positivos. Por lo tanto, realmente parece como que la nefrectomía parcial en tumores clínicamente T2A pues se aproxima a un grado de similitud con respecto a la nefrectomía radical, con todas estas mejoras técnicas y con todos estos aprendizajes que durante los años hemos ido asistiendo. Y por supuesto, ya no digo nada en resultados funcionales. Aquí no hay parangón. Está absolutamente claro que desde un punto de vista de pérdida de función renal, la nefrectomía parcial, como hemos visto durante toda la charla, es muy superior y sobre todo la insuficiencia renal importante, que es la que condiciona la supervivencia del paciente. Y las últimas diapositivas. ¿Qué pasa con todos aquellos pacientes en que nosotros pensamos o que son estadio clínico T1 y después resulta que al final la nefrectomía nos da un resultado patológico PT3? Bueno, pues cuando existe un sobreestadiaje a PT3A, pues en aquellos pacientes que han sido sometidos de inicio a una nefrectomía parcial o a una nefrectomía radical, pues se ve que las cirugías tienen las similares pérdidas sanguíneas, los márgenes positivos son peores en el caso de la nefrectomía parcial, pero los tiempos libres de recurrencia son muy parecidos y, por supuesto, los resultados funcionales mejores para la nefrectomía parcial. Es decir, vivimos la misma situación. Conforme va aumentando la complejidad del tumor, estamos exactamente transmitiendo las mismas ideas. No inferioridad en cuanto a resultados oncológicos,
mayor complicación, mejor resultado funcional, y en esta balanza tenemos que ver si realmente va a valer la pena arriesgar la cirugía compleja para el paciente. Aquí tenéis, en cuanto al riesgo de recurrencia, no hay diferencias en la nefrectomía parcial versus la radical en aquellos pacientes que tienen al final un PT3. La recurrencia se asocia más, no con el hacer parcial o radical, sino con el tamaño tumoral, en que el estadio sea T1 versus T2, el grado de complejidad y los márgenes positivos. Es decir, se relaciona con factores clínico-patológicos, pero no con el haber hecho una parcial o una radical de inicio a este paciente. En cuanto a la mortalidad, es mejor incluso la nefrectomía parcial en aquel perfil de pacientes que tienen, sobre todo, complicaciones médicas previas. Y como veis en esta gráfica, que me parece súper interesante, aquí tenéis los resultados del tiempo libre de recurrencia y de supervivencia global en aquellos pacientes que eran clínicamente T1 y que fueron después PT3 con parcial y radical. 79% versus 74%. Supervivencia global 64 versus 65. Aquellos que eran T2 y que después fueron sobreestadiados con parcial o con radical. 70% de libres de recurrencia en parcial, 51% en radical. Y en cuanto a supervivencia global, similares. Por lo tanto, ahora podemos debatir quizás en el tiempo de discusión. Si nosotros realizamos una nefrectomía parcial en un paciente en el que presumimos que es un T1 y nos llega un PT3, ¿qué tenemos que hacer? Esto es una pregunta abierta al debate que quizás podamos discutir ahora. ¿Tenemos que hacer una nefrectomía radical o tenemos que seguir la evidencia y dejar al paciente y ver cómo va evolucionando? Conclusiones. Conclusiones basadas en la evidencia científica que he repasado. Por supuesto, cada uno tendrá sus conclusiones y la experiencia de cada uno de vosotros os hará sacar vuestras propias conclusiones. Pero con todos los artículos y con toda la evidencia que hemos ido repasando, el papel de la nefrectomía parcial en tumores T2, por supuesto, tiene todas las interrogaciones que queráis. Las líneas guía lo dicen claro. La parcial es gold estándar en el T1A y en el T1B, y en el T1B siempre y cuando tú puedas tener una selección correcta del paciente, puedas tener la capacidad técnica para hacer la parcial y estés seguro de que no vas a dejar márgenes positivos. Pero existe una probabilidad de que tengan similares resultados oncológicos, lo hemos visto claramente, y una evidencia clara de que va mejor desde un punto de vista funcional. Está claro que tiene más complicaciones, más márgenes positivos, sobre todo en los casos complejos. Por lo tanto, la selección del paciente es básica. Y cuando nosotros tenemos un T1 y después nos llega el informe patológico y es un PT3, parece como que no es un gran problema. Por lo tanto, debemos elegir siempre que la técnica nos lo permita y el paciente nos lo permita una parcial, aunque nos salgamos en alguna ocasión de la línea guía. Está claro que la tecnología va rápidamente y que no nos podemos negar a evidenciar lo evidenciable. La robótica pues, permite hacer mejores nefrectomías parciales porque, desde un punto de vista técnico, pues, es mejor. La tecnología ha avanzado. Y parece, por la evidencia que hemos visto, que el ir por vía retroperitoneal podría ser una ventaja. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar. Muy buena presentación. La verdad es que ha dejado muy claro el papel de la cirugía preservadora de nefronas y que sin duda alguna tiene las ventajas que tú acabas de explicar sobre la cirugía radical. Y lo que hay que resaltar quizás es el hecho de que tú puedes traspolar más o menos los mismos resultados que tienes con tumores de pequeño tamaño hacia tumores más complejos. Y esto es algo que indudablemente nos hace pensar en la posición que debemos asumir terapéutica con nuestros pacientes cuando llegan con este tipo de tumores en cuanto a la selección de la técnica quirúrgica a emplear. Hay algunas preguntas que han hecho los participantes a través del chat y algunos comentarios que voy a ir compartiendo con ustedes y por favor Tony y Óscar siéntanse libres de contestar.
Pregunta Juan Manuel Villamizar, ¿qué piensa el doctor Rosales de la tendencia actual de centralizar la nefrectomía parcial para ser realizada asistida por robot en centros terciarios? Yo dejaría estos casos solo a casos muy complejos. Quizá al paciente monorreno con tumores de alto grado o de alta complejidad, pero una nefrectomía parcial en un T1A, yo creo, de cara externa, yo creo que pueden ser abordables perfectamente por la laparoscopia con una tasa de resultados muy buena. La centralización la dejaría en casos muy complejos, ¿no? El abordaje de los tumores en T2 o en T3, para mí creo que tiene sus gaps. Yo creo que los estudios dejan de valorar algunas cosas, algunas complicaciones que son inherentes a la cirugía de tumores de gran volumen, ¿no? Se está hablando de que el riesgo de abrir el tumor durante la disección de la enucleación o de la nucleoresección hace que haya implantes tumorales en el retroperitoneo. Esto lo estamos viendo y se veía ya también en cirugía abierta. Yo creo que cuanto más grande es el tumor, más riesgo hay que eso pase. Y el tumor renal, aunque menos que el tumor de vía urinaria, que el tumor uroterial, también se implanta. Y los implantes tumorales en la región de los trócares disminuyen la supervivencia del paciente. Con lo cual, yo dejaría el abordaje de los T3 y de los T2, o sea, tumores de 7 centímetros, en pacientes monorrenos o pacientes en los que su expectancia de vida puede ser alta y que el tratamiento sea absolutamente imperativo. En este caso sí que el abordaje robótico nos puede ayudar, igual que en tumores pues, iliares, aunque a veces crean una pseudocápsula más fácil que los tumores que son, por ejemplo, intraparenquimatosos, que ahí sí que el abordaje de estos tumores, el robot nos ayuda mucho. Yo solo, contestando a la pregunta, solo indicaría el abordaje de estos pacientes en centros especializados, en tumores muy grandes, en monorrenos o en pacientes con patología muy compleja. El resto, yo creo que con una experiencia aceptable de una cirugía parcial al mes, un centro de urología en una ciudad que no sea una gran urbe, puede aceptar ese tipo de pacientes y realizarlos. Estupendo. Tony, sí, de acuerdo totalmente con esto. Yo, aprovechando el que estás aquí con nosotros y daré la pregunta al respecto de esto que te hacemos muchas veces en nuestras sesiones de la Fundación, ¿no? Y creo que es práctica desde este punto de vista, ¿no? Tú, si estás haciendo una nefrectomía parcial y resulta que te encuentras con que al hacer la nefrectomía parcial abres una de las venas renales pequeñas y ves que sale algún trombo renal de la vena, ¿cómo procederías? Esa es muy buena pregunta, porque eso ha pasado en directo en alguno de los congresos a los que tú y yo hemos asistido, ¿no? En las publicaciones que tú muy bonitamente has presentado, parece ser que los resultados oncológicos, ¿no?, son bastante parecidos en hacer una nefrectomía parcial radical. Yo en eso no lo tengo tan claro. Creo que tú también revisaste que la afectación del seno y de los capilares linfáticos y venosos es un signo de mal pronóstico en tumor renal. Entonces, al realizar una nefrectomía parcial, cuando el tumor ha roto la pared de una vena que tú puedes ver y que se está metiendo por la vena renal, yo creo que es un signo de mal pronóstico. Naturalmente, si tú consigues un lecho quirúrgico negativo, es decir, que tú crees que es limpio, en teoría el pronóstico tendría que ser el mismo. Y quizá yo acabaría la nefrectomía parcial, la acabaría. Lo que pasa es que seguiría muy estrictamente al paciente y le diría en el postoperatorio que tiene un riesgo de recidiva, creo que alto. También considero que si el paciente tiene una función renal normal, porque el riñón contralateral es normal, realizar en ese mismo momento, abortar la parcial y hacer una radical, no me parece una idea en absoluto descabellada. Es decir, que yo creo que nos falta un poquito más de evidencia para contestar taxativamente a esa pregunta. Entonces, pero yo actualmente te diría que si estoy haciendo una nefrectomía parcial, abro una vena y veo tumor en la vena, naturalmente lo que haría sería una nefrectomía parcial más amplia y si realmente la vena se acerca al seno, abortaría la parcial y le haría una radical si el paciente tiene una función renal normal. Si el paciente es monorreno, seguiría con la parcial
y haría un seguimiento estricto del paciente. Ahora resulta que le haces la parcial y llega la anatomía patológica. Y el señor es un señor de 65 años con una función en la normal y te resulta que te dice la anatomía patológica que hay márgenes positivos. Entonces, el paciente te pregunta, doctor, ¿me tengo que quitar el riñón o no? Si el margen positivo es en la rotura externa de la cápsula, yo seguiría al paciente. Si el margen positivo, el patólogo me dice que está en la zona donde he abierto la vena y que en esa zona no está limpia, yo en este paciente le abogaría, lo presentaría en sección oncológica y abogaría por una nefrectomía radical. No, totalmente de acuerdo. Ya, en este sentido, hay varias preguntas que Douglas Barberán, Edwin Jiménez y algún otro que preguntaba con respecto al manejo de los márgenes, ¿no es cierto? Que siempre es una duda que surge con respecto a este tipo de casos, sobre todo casos como los que tú estás comentando, Tony, que son de peor pronóstico. Claro, pero fijaros, ¿qué hace el patólogo para valorar un margen positivo? Lo que hace es coger la pieza quirúrgica que está formalizada, porque generalmente no lo hacen en vivo, y lo pintan con tinta china. ¿De acuerdo? Sí. Si tú en el acto quirúrgico, como ponía Óscar muy bien en el robot, uno de los brazos del robot, o con tu mano izquierda si eres diestro, le das con la pinza bipolar y rompes la pseudocápsula del tumor y aparece en las células y ahí el patólogo te dice que es un margen positivo, eso tiene un pronóstico totalmente diferente del caso que ha comentado Óscar. Si tú estás haciendo una nefrectomía parcial y en la base de la enucleación o de la nucleoresección abres una pequeña vena y tú ves que salen células tumorales claramente de ahí, quiere decir que el tumor es agresivo seguro porque está rompiendo todas las, entre comillas, estructuras vasculares linfáticas seguro y venosas también, de esa zona en la parte de la base. Si en la base el patólogo, tú cuando ves eso, lo que hacemos todos los cirujanos es hacer una rebanada más profunda, ¿no? Irte en un plano milimétrico o centimétrico más profundo para llegar a un sitio sano, o que creas tú que es sano. El margen será positivo, porque el patólogo te dirá, con tinta china, ahí en la base tú has roto el tumor. Claro. Pero tú tienes que coger una base separada de la pieza que sea una base de tejido que sea sano y enviarle al patólogo, porque si no, el margen positivo lo vas a tener seguro. Claro, porque lo que hace el patólogo es pintar el tumor con tinta china. Sí. Entonces, lo que decía Óscar, yo creo que en ese punto es bueno coger otra rebanada de riñón y naturalmente si en la próxima rebanada abres una arteria renal segmentaria importante, ya sabes que la función de ese riñón que va a quedar va a estar muy disminuida. Entonces ahí quizá es mejor que te vayas a una nefrectomía radical. Claro, pero... Si la rebanada llega al seno, no hay ninguna arteria segmentaria que esté afectada y tú crees que macroscópicamente es negativa, tú puedes hacer una renorragia sabiendo que la función de ese riñón, con esa renorragia interna que has llegado al seno, va a ser peor que la que tú habías propuesto, pero le estás dejando, sobre todo si es monorreno, a lo mejor un filtrado de 40, que no es lo ideal. Como ha dicho Óscar, lo ideal sería un filtrado de 45, pero es mejor un filtrado de 40 que un filtrado de 0. Entonces, yo creo que no se puede meter todo en el mismo saco. Se tienen que hacer trajes a medida, no trajes a prêt-à-porter. Un margen positivo de la parte exofítica del tumor, porque tú lo has roto, porque ha sido poco delicado, porque el tumor era un tumor grande y lo has roto, es muy diferente a un margen positivo en la base en la que sigue persistiendo el tumor. Claro. Y eso es muy importante, la relación entre el cirujano y el patólogo. Y que a veces lo escribimos en la hoja, pero lo importante es hablar al día siguiente y explicarle al doctor Algaba o a los compañeros de patología que están tomando ahora pues, la batuta del doctor Algaba en la fundación. Chicos, chicas, he tenido un margen positivo en un paciente en esta zona del tumor, he puesto un punto donde yo creo que está afectado, esto lo hacemos también en cáncer de próstata, y te he tomado una rebanada de tumor
más profunda para ver si es negativo. Pero comentarlo, porque si no, el patólogo leerá lo que ve, pero no interpretará lo que tú estás haciendo, porque no estaba en la cirugía. Sí. Es igual que cuando tú estás haciendo una prostatectomía radical laparoscópica y tienes un margen positivo en el apical derecho, que es más fácil que lo tengas en laparoscópica que no en robótica. Porque en robótica estás trabajando con ángulo de 90 grados porque el robot te lo permite. En cambio, en laparoscópica estás trabajando en 30 grados, que es lo máximo que te da, o puedes incluso apartar un poco más trabajando con el trocar más externo para llegar a la apical. Pero eso es incómodo, porque acabará con tu músculo dorsal ancho. Entonces, ¿qué haces? Si ahí has abierto un trozo de la apical, cuando sacas la pieza, le pones un punto y le dices, este margen positivo lo he hecho yo, porque soy inhábil, porque no lo he hecho bien, porque tenía una próstata grande, porque... Pero eso tienes que decírselo. Esa comunicación va a ser diferente. También fijaros que el patólogo está diciendo que los márgenes son diferentes si el borde es regular o si es irregular. Creo que en riñón tiene que pasar lo mismo. Una lesión regular es un tijeretazo. Un borde irregular es que el tumor a diferentes zonas puede estar afectando. Fijaros que en el estudio que presentó Gil, él dice que entre el 3 y el 15% de pacientes con tumores T1A tienen grasa afectada, que a mí me parece mucho. Mi experiencia nos dice eso, pero él lo publicó. Y que la pseudocápsula de la enucleación puede estar afectada en un 25% de los casos, que es mucho, es 1 de cada 4. Entonces, yo creo que hemos de tener en cuenta, yo creo que esos números no tienen que ser taxativos, pero sí que un tanto por ciento importante de tumores, sobre todo de alto grado, no son regulares, sino que hacen digitaciones, se meten como cordones en la pseudocápsula y tú a veces no lo ves. Sigues el plano, sangra un poquito, sangra menos de lo normal, pero tú no ves cómo las células se meten en la pseudocápsula. Entonces yo creo que eso depende un poco. Ahí está, como decía Óscar muy sabiamente, que el papel de la biopsia quizá en el futuro vaya a hacernos cambiar la indicación de la misma. Los urólogos no estamos acostumbrados a hacer biopsia renal, porque muchas veces la biopsia no nos cambia la indicación. Pero yo creo que el conocimiento de esto sí que nos está cambiando la indicación. Si haces un tumor de 4 centímetros cerca del seno y le haces una biopsia y te dice que es un grado 3 o un grado 4, tu actitud va a ser diferente. Y en la sesión oncológica podemos definirlo eso. Yo creo que eso, con la mejora radiológica y con los estudios con PET-TAC, con Tecnecio 99, etc., y yo creo que se mejorarán los diagnósticos antes de la cirugía para establecer una mejor técnica quirúrgica. Creo. Bueno, yo creo que ha sido muy, o sea, completa tu respuesta con respecto al caso pues, que se presente de los márgenes positivos, pero Tony, lo único que tengo que decirte es que lo estás diciendo en base a tu posición como una persona experta. Y sí, muchos de los que están preguntando, porque han surgido unas 3 o 4 más preguntas con respecto está el doctor Fonerón, Pieretti, Jaime, todos hacen preguntas con respecto al manejo de estos casos, de los márgenes positivos específicamente. Y acuérdate que muchas veces estos urólogos que están en comarca o están en regiones, que llamamos acá, no tienen la facilidad de tener esa comunicación con el patólogo. Inclusive muchas veces el patólogo está en otro centro y muchos de estos urólogos también son urólogos jóvenes que están empezando su experiencia. Entonces, a veces ellos no tienen la capacidad de discernir si es que le han metido un tijeretazo al tumor o es que se han dejado tumor. Entonces, ¿qué hacer? La pregunta sería, un urólogo de estos que no tiene posibilidad de comunicarse con el patólogo directamente y que aparentemente él hizo una cirugía sencilla, no estamos hablando de un tumor de estos que se mete hacia el seno, un tumor de 3 centímetros exofítico, y que le reportan un margen positivo del cual él no era consciente que existía, y le reportan el margen positivo. ¿Qué hace este urólogo frente a este hallazgo? Yo le aconsejaría seguimiento en este tipo de pacientes. Seguimiento del paciente, porque se ha visto, igual que puede pasar en próstata, que la aparición de margen en positivo es un factor de progresión, pero
no siempre se cumple. Es decir, muchas veces cuando cortamos la base del tumor, podemos utilizar diferentes técnicas. Hay cirujanos que utilizan el ligasure o cualquier método para intentar hacer la enucleación, aunque lo mejor, yo creo, como ha expuesto perfectamente Óscar, es utilizar la tijera fría para intentar ver bien. Es importante. Yo creo que se ha puesto mucho de moda ahora la técnica de cero isquemia para intentar preservar la función del riñón. Pero eso yo creo que es un error al inicio de la curva de aprendizaje, porque tú no ves bien el lecho quirúrgico. Y si no ves bien, vas a hacer un margen positivo, vas a romper el tumor, no vas a ir por el plano adecuado. Entonces, mi consejo es hacer control del pedículo, intentar que el tiempo de isquemia sea menos de 25 centímetros y 25 minutos. Y si hay un margen positivo y es un tumor en la que tú te has quedado bastante tranquilo en la exéresis, no le reoperes, espera y síguelo de forma estricta. Estupendo. Hay una pregunta... ¿Estás de acuerdo, Óscar? Yo creo que... Totalmente, absolutamente. La única consideración que simplemente me gustaría ver tu opinión y la de Paul y cualquiera que quiera opinar es el papel de las biopsias desde un punto de vista, biopsias intraoperatorias desde un punto de vista práctico, porque la realidad es que casi nunca se envían una biopsia intraoperatoria y además es que los patólogos, cuando le envías una biopsia preoperatoria, vamos, se enfadan bastante, porque realmente ellos no consideran que no tienen capacidad para poder darte un juicio con garantías intraoperatorio, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que habrá que mejorar, ¿no?, en el futuro. Yo no me refería a la preoperatoria, ¿eh? Yo creo que cuando tenemos un margen en la base, lo que hacemos todos es irnos un poco más profundos, ¿no? Entonces, esa rebanada nueva o esa rebanada parcial, porque tú cuando empiezas a cortar dices, uy, me estoy metiendo en la base del tumor. Lo que haces es tirar hacia atrás y volver a profundizar un poco más, ¿no? Lo importante es que cuando tú embolses la pieza y la saques, una vez has acabado la radiografía, le puedas poner un punto de seda para señalizarle al patólogo qué es lo que has hecho y decirle, este margen lo he hecho yo quirúrgico, no ha sido un margen tumoral. Claro. Y que él estudie la profundidad de la nueva rebanada de riñón que tú has hecho. Y si ese vuelve a estar positivo, eso es diferente. Eso es diferente de que tengas un margen en la parte cóncava convexa del tumor, la parte exofítica, ¿vale? A menos que la grasa esté infiltrada. Claro, si la grasa está infiltrada, eso ya es un T3, un PT3. Entonces, un PT3 con un tumor de 4 centímetros, pocos vemos. La literatura lo establece entre el 6 y el 15%. Yo creo que aún es menor, no sé, la experiencia mía es esa, ¿no? Y hay un comentario de José Subiela en base a los márgenes también del tipo tumoral. ¿Existiría diferencia si es que no es un carcinoma de células renales? Por ejemplo, si es un cromófobo o un papilar, algún otro tipo de tumor, ¿es la misma posición con respecto a seguirlo? Yo el único factor para mí de riesgo importante en tumores de masas renales pequeñas, en tumores pequeños, es el grado tumoral. Para mí es el que nos va a dar el pronóstico. Es decir, un tumor de 4 centímetros, Fuhrman 3, tiene peor pronóstico que un tumor de 7 centímetros, Fuhrman 1. Entonces, yo creo que el grado tumoral en tumores renales pequeños es muy importante. Si el margen es en un Fuhrman alto, naturalmente el pronóstico lo va a dar el Fuhrman, yo creo, en este tipo de tumores. Y entonces ahí la actitud sería distinta con respecto a un margen positivo, o mantienes la misma posición. No, yo mantendría la misma posición. Ya. Sobre todo si tú te has dado cuenta de que estás abriendo el tumor, que generalmente te das cuenta. Porque a menos que, como he dicho antes, estés trabajando sin control del pedículo vascular, sin clampaje, con isquemia cero, bueno, sin isquemia, ¿no? Porque eso no es isquemia cero, sin isquemia, y que te esté sangrando y tú estés cortando el tumor y no te des cuenta. Claro, si ahí has dejado tumor, va a haber una recidiva en los próximos meses. Naturalmente, eso va a reflejarse en el estudio radiológico
¿qué le vas a hacer al paciente? Es decir, yo creo que lo que nos cambia es el tipo de seguimiento. Va a ser muchísimo más estricto con TAC que no en un paciente que tenga un Fuhrmann 2 T1, margen negativo de 2,5 centímetros. Claro. Le puedes hacer una ecografía en la placa de tórax cada 6 meses y un TAC anual. Es muy diferente que tengas un margen en un grado 3 en un tumor de 4,5 centímetros y que ese margen esté en el seno renal. Ahora, indicar la nefrectomía, que es a lo que vas, ¿no? Indicar a la nefrectomía, claro, depende de dónde estés. Si estás trabajando en una ciudad pequeña de Venezuela y no puedes tener un control del paciente, naturalmente la nefrectomía es prioritaria, porque sabes que te vas a evitar la recidiva y controlas mejor la enfermedad, aunque el pronóstico nos lo va a dar el tumor inicial. Estupendo. Una última pregunta, porque ya en aras a cumplir con el tiempo estipulado. Preguntan el doctor Pieretti la posición de la inmunoterapia adyuvante en tumores de alto riesgo. La inmunoterapia, en general, en el carcinoma de células renales, en el escenario no metastásico, tiene muy poco valor. Es decir, en el tumor localmente avanzado, que quizás sería del que habla el doctor, sí que se han hecho varios estudios y varios ensayos clínicos en los que se ha intentado ver si realmente después de un tumor o de la extirpación de un tumor localmente avanzado, el hacer o no tratamiento adyuvante, y ya no me refiero solo a la inmunoterapia, sino sobre todo a los checkpoint inhibitors, que son los que más se han testado en este espectro, realmente no han mostrado ninguna ventaja. Solamente de los 3 ensayos que se han publicado, hay uno que ha mostrado una ligera ventaja con respecto al no hacer nada, y eso ha sido lo que se ha agarrado a veces la FDA para probarlo en este escenario. Pero realmente ni los checkpoint inhibitors ni la inmunoterapia tienen, desde un punto de vista de indicación estándar, ninguna indicación en carcinoma renal no metastásico. Oscar, pero por ejemplo, en algún caso, y tú y yo lo hemos vivido, en paciente, por ejemplo, monorreno con un tumor grande, ¿tú crees que utilizar los inhibidores del crecimiento vascular o la inmuno para intentar reducir el T del tumor, el tamaño del tumor, para hacerlo quirúrgicamente más asequible, puede tener algún futuro, aunque se está demostrando pues que no, pero hemos tenido algún caso que quizá puedan beneficiarse de eso? Sí, no, está claro. Es decir, la pregunta que era como tratamiento adyuvante, sí que se ha visto que de momento, yo me refiero sobre todo a los checkpoint inhibitors. En cuanto a la inmunoterapia, todavía no se sabe. Lo que hay es con los checkpoint inhibitors, ¿no? Con los antiangiogénicos. En el escenario de la neoadyuvancia, que es lo que comenta el doctor Rosales, fuera de una indicación estándar, existe la indicación que es específica de cada paciente. Nosotros, como dice el doctor Rosales, lo hemos hecho en 2 casos, uno de ellos con una respuesta espectacular que fue publicado en European Urology, y otro en una paciente que se hizo desde un punto de vista citorreductor. Efectivamente, en ambos casos tuvo su efectividad. Pero si la pregunta lo que trata de contestar es una guía de práctica habitual, la respuesta clara es no. Si desde un punto de vista lógico puede haber casos específicos que se puedan beneficiar, existe esa posibilidad, ¿no? El segundo caso al que me refiero es una paciente birrena con masas renales bilaterales en las que se consiguió hacer una citorreducción que permite que hasta el día de hoy la paciente tenga masa renal suficiente como para vivir sin diálisis. Claro, son casos excepcionales que son discutidos en comité. Pero son casos excepcionales, exacto, son casos excepcionales que abren la puerta a ensayos clínicos y a que en un futuro lo excepcional se pueda convertir en rutina, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muy interesante tema, y yo creo que si seguimos conversando y seguimos planteando ideas y preguntas, podemos estar aquí hasta pasado mañana, y creo que no es la idea, sobre todo en nuestras familias, ¿no? Pero bueno, en todo caso, quisiera darles las gracias a ustedes 2 por habernos acompañado el día de hoy en este tema tan interesante para todos nosotros. Muchas gracias a todos los participantes que asistieron, que sabemos que
con todo este tema del confinamiento, los webinars están a la orden del día y nos mandan invitaciones. A veces tenemos 10 o 15 alternativas diarias, y que nos hayan escogido a nosotros hoy día, los que han estado con nosotros, más o menos unos 80 y tantos de participantes, es todo un honor. En nombre de World Venezuelan Urologists, quiero agradecer a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, que están pendientes de nuestras actividades, y comunicarles que vamos a seguir haciendo actividades de este tipo con invitados de la categoría de los que hoy día nos acompañan, que enaltecen nuestra humilde asociación. Tengo que decir que estamos de hombro a hombro con la Sociedad Venezolana de Urología, con las mejores relaciones con ellos, y siempre de la mano con las principales también sociedades científicas urológicas de Latinoamérica, y que esperamos poderlos seguir recibiendo en este tipo de actividades y que sigan participando, que acudan, se metan en nuestro Instagram, en nuestro Telegram, donde hacemos publicaciones de casos casi a diario para discusión. Y bueno, no me queda más que agradecer. No sé, Teo, si tienes algún comentario final para despedir. Bueno, gracias a los doctores Rosales y al doctor Rodríguez Fabá. Excelente conversatorio sobre este tema que es apasionante, como dijiste, Paul. Muchas gracias a ti también por la excelente moderación, y no queremos dejar de invitarlos para la próxima ponencia, que será el próximo sábado, el sábado 15 de agosto, del doctor Abelardo Yepes Hidalgo, que va a ser el moderador sobre el tratamiento de la curvatura peniana en los niños. Es el primer webinar de urología pediátrica, y vamos a tener la participación del doctor Miguel Castellán, de la American Board of Urology, y es urólogo pediatra de Miami, Florida, en Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su participación. De nuevo, Paul, muchas gracias, al doctor Rosales también, al doctor Rodríguez Fabá, y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Vaya muy bien. No, gracias. Buenas tardes. Recuerdos a todos, Paul. Un beso a todos, recuerdos. Felices vacaciones, Tony. Igual, vale, igualmente, nos vemos en septiembre. Chao. Adiós.